días, amados hermanos. Estoy muy contenta de estar acá y agradecida con Dios por permitirme compartir su palabra con ustedes y con el pastor José Ignacio por abrir este púlpito virtual para tal fin. Quisiera comenzar primeramente orando, ¿no? Gracias, Padre, te quiero dar porque tu palabra, que es verdad, ha sido completamente revelada y es accesible a nosotros. Gracias porque podemos y debemos estudiarla. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en esta hora y que reveles a nuestros corazones tu mensaje y tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como sabemos, hace algunos domingos comenzamos una temporada de estudio de la primera epístola de Pedro. Y el día de hoy vamos a estar leyendo y estudiando acerca de los últimos 4 versículos del capítulo número 2, que son 22, 23, 24 y 25. Esta lectura la vamos a estar haciendo en Nueva Versión Internacional. Esta dice así: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto el pastor que cuida de sus vidas. Estos versículos comienzan hablando de nada más y nada menos que aquel que Isaías había profetizado hace muchísimo tiempo atrás, y lo cita diciendo: quien no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca, Jesucristo mismo. Y Pedro agrega: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Si vemos estas palabras, en el contexto en el que fueron escritas, son bastante retadoras y fuertes. Porque recordemos que en este momento había ocurrido un gran incendio en Roma que había arrasado por completo con 4 distritos y 7 otros distritos habían quedado gravemente afectados. Esto ocurrió bajo el gobierno del emperador Nerón. Muchas personas decían que había sido algo malicioso, algo intencionado, y culpaban a Nerón de haber realizado esto, ¿no? de haberlo iniciado. Nerón, entre otras cosas que hizo para desviar la atención de lo que le estaban acusando, él acusó y condenó a los cristianos de la época y comenzó contra ellos una batalla y una persecución bastante sangrienta. A unos los crucificaba, a otros lo echaban a las fieras para que se los devoraran vivos, a otros los amarraban y los quemaban en la hoguera y los hacían funcionar como antorchas en la noche para alumbrar la ciudad y el camino. Era un escenario bastante cruento para aquel que se declarara culpable de ser cristiano. Pedro, en este pasaje, en medio de la persecución, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, del miedo, de la situación política, de las matanzas, de qué va a pasar, trae a resaltar como protagonista a Cristo acá al final de este capítulo. Me lo puedo imaginar escribiendo su carta, ¿no? A los hermanos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, escribiendo, relatando, comentando lo que hemos venido estudiando, dando las palabras, y de repente, a pesar del ruido que se escucha fuera,
que se pudiera, así tipo película, ¿no? Que se escucha de fondo los perros furiosos, hambrientos de devorar a los cristianos que estaban condenados, el sonido del fuego consumiendo la madera, el sonido del martillar de los clavos, ese sonido metálico del martillar de los clavos, y de repente, llegando a esta parte, se silencia todo lo que se escucha y la cámara principal enfoca a Cristo, el que no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Ese Pedro que no hace mucho tiempo atrás quitó su mirada de Cristo y comenzó a ver las olas, la tempestad, el viento, a escuchar los gritos de las personas en la barca, y comenzó a hundirse en medio de las olas. En este momento, ahora, en medio de la persecución, se voltea la historia, quita su mirada de lo que está ocurriendo alrededor y enfoca su mirada en quién es Cristo, en Cristo mismo. Ese mismo Pedro que no hacía mucho tiempo atrás había cortado la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando vinieron a apresar a Jesús. Ahora, en lugar de desenvainar la espada, le exhorta a la iglesia perseguida: no repliques insulto con insulto, no amenaces en medio del padecimiento, sino que, imitando los pasos de Cristo, como vimos en el versículo 21, entrégate a aquel que juzga con justicia. Y la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Sabes cuál es la regla de oro de los esquiadores de bosques? Esos que van esquiando a través de los árboles. El instructor Owen Lund, el instructor de esquí Owen Lund, él dice, si tú quieres aprender a esquiar en los bosques, en medio de los árboles, la regla de oro es que nunca fijes tu mirada en los árboles. Siempre mira el camino, ya que donde fijes tu mirada, ahí se va a dirigir tu cuerpo. Entonces no mires el árbol donde no quieres ir, sino que mira el camino, enfoca el camino donde sí quieres ir. Tomando esta analogía de la regla de oro, pudiésemos decir que la regla de oro para entregarse a aquel que juzga con justicia, lo primero que hay que realizar es fijar la mirada en aquel que juzga con justicia, ya que al fijar nuestra mirada, nuestro ser va a seguir el enfoque, el norte que estamos teniendo. En lugar de fijar la mirada entonces en la situación política, económica, en el que te quiere perjudicar, en las desesperaciones que quizás pudiéramos tener, en los temores, fija tu mirada en aquel que es el camino. Desenfoca tu mirada de lo que está pasando a tu alrededor, desenfoca tu mirada de las grandes olas, de la persecución, del miedo, de lo que se escucha afuera en las noticias, en las redes sociales, tantas cosas que escuchamos en la radio, en comentarios, en conversaciones del día a día. Siléncialo, silencia los miedos internos, las inseguridades, lo que crees que piensas de ti mismo, siléncialo. Enfoca la mirada en Cristo, mueve tu mirada, fíjala en Cristo y súbele volumen a su palabra y a lo que Él quiera decir. Y entonces ahí tu ser seguirá el enfoque que tienes. Una vez tenemos ese primer paso de fijar la mirada en aquel que juzga con justicia, viene un paso igual de importante, que es entregarse a aquel que juzgue con justicia.
La palabra original del griego que se utiliza en la Biblia es esta, que no sé pronunciar, que significa entregarse, pero entregarse en su forma activa. Esta palabra tiene como dos vertientes. Uno de los significados es rendirse o dejar de enfrentarse con algo o con alguien, pero este no es el significado que le da o que se usa en el pasaje, sino que el entregarse que utiliza este pasaje es la forma activa, que significa dedicarse con gran esfuerzo y atención a una actividad. Pedro le está diciendo a los cristianos de aquella época que para seguir a Cristo, para seguir los pasos de Cristo, había que desenfocar la mirada de lo que estaba ocurriendo alrededor, todo lo que estaba ocurriendo, fijar la mirada en Cristo, y ahora debían dedicarse con gran esfuerzo. Con esto, Pedro les dice a ellos y nos dice a nosotros que la vida del creyente no es nada fácil, no es sencilla. Hay que dedicarse con gran esfuerzo. Y lo reafirma diciendo: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Es súper interesante cómo en 2 líneas Pedro resume todo lo que fue el Evangelio de Cristo, la vida, el propósito por el cual vino y la esperanza que tenemos, ¿no? Pedro trae a colación, nos muestra el sacrificio expiatorio de Cristo, quien pagó mi deuda y quien pagó tu deuda con el Padre. El inocente murió por los culpables. Y gracias a ese sacrificio sustitutivo, nosotros fuimos muertos al pecado, fuimos sanados y ahora debemos vivir una vida para justicia. Pero entonces, ¿qué es la justicia? Esa justicia por la cual debemos vivir. Pues la justicia no es un qué, la justicia es un quién, y ese quién es Jesucristo. Como creyentes debemos dedicarnos con gran esfuerzo para morir a nuestro pecado y vivir para Cristo. Y es que Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 16:24. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Antes de avanzar al versículo 25, quisiera detenerme en este pedacito que dice: por sus heridas ustedes han sido sanados. Muchas veces hemos escuchado este versículo de Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5, y lo pueden buscar en casa para recordar el pasaje, lo que dice. Y en este momento Pedro lo trae a colación, lo repite, y cuando en la Biblia se repite algo es porque es importante en la vida, ¿no? Cuando algo se repite, cuando te dicen algo 2 veces es porque es importante. En ambos escenarios se habla del sacrificio de Jesús en la cruz y de cómo estas heridas que le fueron infringidas a él son causa de nuestra sanidad. Por ellas fuimos sanados. Algunos hablan de que esto se refiere a una sanidad física, meramente física, y otros se refieren a una sanidad espiritual, en el sentido de que ahora somos salvos y por eso encontramos sanidad, porque somos salvos. Yo firmemente creo que este acto de Cristo tuvo repercusiones eternas. Gracias a este sacrificio, el velo fue eternamente roto. El reino de Dios llegó a nosotros. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17:21.
eternamente ahora tenemos un lugar junto al Padre, y la sanidad que mencionan ambos, tanto Isaías como Pedro, también es una sanidad de carácter eterno. Entonces, esto significa que cuando una persona entre nosotros se encuentra enfermo y oramos por ellos utilizando este versículo, está mal empleado, lo estamos usando mal. Pues no, para nada. La promesa está en estado activo y vigente para nosotros hoy día. Solamente que ella no está atada a este plano, sino que trasciende el plano temporal. Cuando un hermano en Cristo fallece por una enfermedad, esto no significa que Dios no cumplió su promesa. Esto significa que la promesa llegó, la persona recibió su promesa en un plano espiritual al cual nosotros todavía no hemos alcanzado, todavía no podemos ver. Y le damos gloria a Dios por los hermanos que en esta tierra recibieron esta promesa que fue dicha, que fue profetizada por Isaías y que fue repetida por Pedro, y nosotros pudimos ser testigos de ellos. Y le damos gloria a Dios por aquellos hermanos que recibieron la promesa de sanidad en la Nueva Jerusalén y de lo que seremos testigos más adelante. Para culminar con este capítulo, Pedro cierra escribiendo en el versículo 25: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. El buen pastor su vida dio por nosotros. El buen pastor fue a buscarnos donde estábamos perdidos y descarriados para traernos de vuelta a su redil. El buen pastor cuida de nosotros, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Entonces, como oveja, escucha la voz de tu pastor. Enfoca tu mirada en Cristo. Dedícate con gran esfuerzo a morir al pecado y vivir para Cristo, tomando tu cruz cada día, siguiéndole, y entrega tu vida al buen pastor que su vida dio por ti, que vino a buscarte, que pagó el precio de la deuda. Confía en Él plenamente, pues Él cuida de tu vida. Dios te bendiga.